Muy buenas noches. Hoy quiero comenzar el programa agradeciendo a todos los que se conectan, tomándome un café colombiano de la región de Biotá, un café producido en la hacienda Ceilán. Quiero agradecer también a todas las personas y todas las marcas que hacen posible que nosotros cada miércoles hagamos estas emisiones, como son Quechimba Colombia, Museo Sisi Colombia, Vendemos Colombia y sobre todo la plataforma cultural que nos abre estas puertas cada noche, que es Museos Más Más. Llegué a Biotá por una gran amiga, Sharon Padilla, que me llevó a conocer la hacienda Ceilán, una hacienda con tradición cafetera y hermosa. Pero de allí fueron surgiendo conexiones y conexiones por todas otras zonas y veredas del municipio de Biotá. Conocí el pueblo, la plaza de mercado, la plaza principal, conocí un edificio que es una maravilla, ubicado en una hacienda que se llama California, y de la mano de Óscar Arciniegas y de nuestro invitado de esta noche, don Álvaro Agudelo, conocí un resto de Biotá que hay que descubrir. Entonces, no sin más, les presento a el señor Álvaro Agudelo. Buenas noches, don Álvaro, ¿cómo está? Buenas noches, doña Ada, muchas gracias. Don Álvaro, le tengo que decir que poco a poco fui conociendo aspectos bien interesantes de Biotá, de la historia de Biotá, del café en Biotá, de las experiencias turísticas y culturales que se pueden explorar en Biotá. Pero uno de los aspectos más interesantes que conocí son los que he conocido de la mano suya, haciendo los recorridos por las haciendas cafeteras. Entonces, le quiero agradecer por ese tiempo, la paciencia y sobre todo por esta noche compartir todo lo que hay en esa mente tan prodigiosa de esa región, pero tan especial que nos une con la historia de Colombia. Vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Okay. Don Álvaro, comencemos aquí más o menos cómo es la metodología que nosotros hacemos acá. Es una charla, ¿verdad? Entonces, vamos a ir hablando poco a poco y de ese poco a poco vamos a ir ambientando entonces a las personas que se están conectando y a las que siempre nos siguen. En ese orden de ideas, don Álvaro, cuéntenos quién es usted. Sé que es de Biotá, pero cuéntenos de su vida, qué ha hecho. A ver, yo soy técnico agropecuario. Precisamente estudié en la Fundación Manuel Mejía de Chichiná, que es una fundación cafetera, y pues toda mi vida ha estado relacionada con procesos del café. Por parte de mi padre era administrador de una hacienda cafetera, Atala, y por el lado de mi madre, pues mi abuelo fue un comprador de café, y entonces pues conozco más o menos la historia del grano en Biotá. Detrás de usted, eso es otra cosa, porque con usted vamos a hacer varios programas. Este es el primero de una serie que está asociado a la historia del café en Biotá, pero también vamos a hacer una charla sobre esos elementos que tiene detrás de usted, porque usted también es un apasionado de la cultura de los panches. Entonces cuéntenos más o menos rapidito qué es lo que está detrás de usted. A ver, son petroglifos con los cuales tuvimos algún problema en fotografía. Yo traté de hacer fotografía, pero por una serie de razones un poquito largas de explicar, decidí llevarlos
a las telas porque me parecían bellísimos y resulté de expositor sin habérmelo propuesto. Entonces, es una parte que me ha dado muchísimas satisfacciones y creo que Colombia conoce bastante de esto a través de una serie de programas que hemos hecho. Vamos a irnos metiendo en la temática del café con aroma de biotá. Entonces, vamos comenzando por cómo llega el café o la historia del café, cómo es ese recorrido para que a Colombia llegue ese grano tan delicioso. El audio, don Álvaro, creo que se quedó sin audio. Esto es parte de las experiencias de los en vivo. Ya parece que ya audio, ya listo. ¿Cómo fue entonces esa historia? Denos ese contexto. ¿Cómo Primero llega a vamos a Colombia? hablar de qué es el grano, dónde se originó. Entonces hay dos tipos de grano conocidos o comerciales. El café amargo, que es de origen africano, que es el que se cultiva en Brasil, y el café suave de origen arábigo. Pero es interesante esto, ni en Arabia ni en África había agua para lavar el café. Es decir, el café se recogía del piso, se trillaba, se lavaba, se fermentaba y se lavaba y luego pues se hacía el proceso de secamiento. Y nos quedamos a medio camino porque el siguiente proceso era la trillada, la tostada y luego la pulverizada del grano, que ya es la cuestión de tipo comercial. Esas tres últimas labores las están haciendo en los Estados Unidos cuando deberíamos haberla hecho en la nación. O sea que el café tuvo caminos o rutas. O sea que el café, hay un retorno, o sea que el café tuvo unas rutas para llegar a Colombia. Sí, señora. A ver, inicialmente los cafés amargos llegaron a Brasil y los cafés suaves llegaron a las Antillas y a Venezuela. Entonces, Venezuela cultivó el café en la serranía del Perijá, que es límite con Colombia, y por ahí entró hasta Salazar de las Palmas, en donde don Mariano Ospina Rodríguez en 1850 lo trajo al interior de la República. Llegó a la mesa y llegó a Sasaima. Biotá tuvo la fortuna, si se puede decir así, porque habían una serie de agricultores de añil. Añil es el mismo índigo, color azul, que se exportaba a Europa. Y entonces, como fracasaron por la aparición de los tintes químicos, pues algún cliente de esto fracasado, Carlos Abondano, según Medardo Rivas en Trabajadores de Tierra Caliente, pues trajo el café a Biotá y se dio a conocer en Bogotá y vieron la calidad del café y entonces entraron los grandes financistas, entre esos el señor dueño de Liberia, don Nicolás Sáenz, quien compró 1.500 fanegadas, cultivó el café y cuando obtuvo las primeras cargas en 1883,
la sacó en mula hasta Portillo, luego en balsa por el río Bogotá hasta Peñaliza, lo que hoy es Ricaute, y posteriormente a Honda pasaron el Salto y luego nuevamente embarcadas a Barranquilla y finalmente a Europa. Pues ahí hay una serie de historias muy bonitas, porque no era suficiente el capital para hacer este tipo de exportación. Se requería una serie de condiciones muy especiales. Y esta familia pues tenía esas condiciones porque por asignación del gobierno les habían dado el privilegio sobre el río Magdalena y por tanto tenían embarcaciones en el Magdalena y por eso se pudo hacer la exportación de café. Pero este mismo señor que hace esa exportación, pues se encuentra que hay un doble negocio. Él lleva el café inicialmente a París y a Londres, y es un momento en el que se está en plena revolución industrial, y entiende que el negocio es todavía mejor si se lleva y se trae. Y entonces traen descerezadoras, llevaba café, traían descerezadoras, un doble negocio. Y de paso cambió la economía colombiana, porque el señor fue el que dijo que el café había que cogerlo maduro, grano a grano, descerezarlo, fermentarlo, lavarlo y secarlo. Eso generó cualquier cantidad de mano de obra. Colombia cambió completamente y tuvimos la fortuna de que eso se empezó a dar en Biotá, en la hacienda Liberia, que todavía se puede ir a visitar. Don Álvaro, permítame y voy a compartir acá para que las personas que se vayan conectando ahora o en diferido vean unas fotos, en este caso de la hacienda Liberia. Don Álvaro, ¿nos puede ir diciendo dónde queda, mientras que vamos proyectando, dónde queda y cómo se hace para llegar primero desde Bogotá a Biotá y segundo de Biotá a Liberia? Correcto. Bueno, saliendo de Bogotá por la ruta del Salto del Tequendama, se llega a Mesitas y luego a Biotá. Son 57 kilómetros desde Chusacá a Biotá. En Biotá coge una ruta que va a Fusagasugá. Y de Biotá a Liberia es más o menos una hora de camino, porque la vía pues es poco regular. Y allá se encuentra este sitio que no solamente es cafetero, sino que tiene que ver con muchísimos cambios en Colombia, ¿no? En este sitio, en 1902, se firmó el tercer tratado de paz que dio fin a la guerra de los 1000 días. Entonces allí don Aurelio Masuera y don Antonio Morales firmaron ese tratado que años después fue el modelo que se siguió para lo de San Vicente del Caguán. Don Álvaro, esto que estamos viendo acá es la hacienda Liberia. Liberia. Sí. Entonces, qué pena que lo interrumpa, porque quiero hacerle algunas de las preguntas que le hacía cuando estábamos en el recorrido, y es, por ejemplo, en la estructura, el tipo de viviendas, ¿ya? A ver. El tipo de viviendas tienen unas características muy similares con las viviendas que uno encuentra en el sector o en la zona del Quindío, en Armenia. Bueno, solo que esto es mucho más antiguo, ¿no? Es Sí, señor. posible que aquí ha habido algún tipo de mejoras. En la entrada estamos viendo que son caminos empedrados, ¿cierto? Dentro del edificio pues ya hay algún
tipo de mejora en ladrillo, es lo que llamaríamos adoquín. Y es en este lugar, en la parte que está con la valla roja y azul, a donde se firmó el Tratado de Liberia en 1902. Que es el que nos comenta que fue modelo para el de la firma del Caguán. Sí, claro, y la razón es esta. En ese momento el café pues tenía un altísimo precio y el tratado lo que trató fue de permitir que se pudiera recoger las cosechas de café. Eso es básicamente el fondo de ese tratado, ¿no? Sí, Permitir que la hacienda continuara produciendo. Yo pienso que hay que mirar mucho cuál era el poder adquisitivo del café. Entonces, ¿qué sí. significaba una carga de café? Y en 1940, con una carga de café, se compraban 3 novillos de 20 arrobas. Traduciéndolo a pesos de hoy, un novillo de 20 arrobas vale más o menos 3,5 millones de pesos. Es decir, si eso se hubiera mantenido, hoy una carga de café costaría 10,5 millones. La Bárbaro, parte que sí. estamos viendo es la parte de los beneficiaderos. Entonces, estos eran verdaderas industrias, son construcciones algunas eran de hasta de 10,000 metros bajo techo, hechas en madera, en varios pisos, que ya pues son obsoletas porque hay maquinaria que permite hacer el mismo proceso en menos espacio Y en más tiempo, en menos tiempo también. y en menos tiempo, sí señora. Aunque hay Pero partes de... voy a hacerle una pregunta técnica. Usted que viene de ese mundo y ha tenido la experiencia del café industrial y el café, por decirle de algún tipo, forma no industrial, porque esto es una industria, esto es imposible desconocerlo, pero cuando se produce el café a gran escala y un café que se produzca en un tipo de haciendas como esta, ¿tiene diferencia en su sabor? Tanto en la parte industrial como en la parte artesanal, Sí. siempre se hace el mismo proceso. De cereza, se fermenta, se lava y se seca. Aquí la diferencia en sabores es muy poca, ¿cierto? Ahora pues hablamos de la cuestión orgánica. No se olvide que el café fue el que le dio nombre a Girardot, ¿cierto? Girardot por estar abajo de la desembocadura del río Bogotá, pues permitía más fácil el transporte del grano. Y estos cafés, pues todos salieron por Girardot, y el café de Girardot tuvo nombre por su calidad de suave, ¿no? Aquí hablamos de cafés suaves lavados, ¿cierto? Es la única parte del mundo donde existían cafés suaves lavados, porque suave es el café árabe. Ok, aquí, ahora sí continuamos. Entonces, esta es la parte de atrás del beneficio. Eh, Vamos a seguir. Estamos en la Hacienda Liberia. Este es parte del interior. Acá, me retrocedí. Aquí. ¿Qué observamos acá? Bueno, encontramos a la señora que es la propietaria junto con el esposo que está aquí, que son los propietarios actuales, y ellos también tienen una historia bien particular. Ellos vienen de descendencia Sainz, o sea, del originario propietario, ¿verdad? Del primer personaje que comentó usted que trajo la semilla de café. A ver, los propietarios de las tierras eran los Basurto desde 1700 y pico, porque parece que fueron los encomenderos. Ellos, esa familia le vendió a los Sáenz, pero los Sáenz vendieron luego
otra vez a los Basurto. La cuestión tiene que ver con la crisis de los años 29, más conocida como la crisis del 30, ¿no? Entonces, pero no sé si nos alejamos mucho, pero bueno, el café pues primero tuvo algunos problemas por la unificación de las medidas. Entonces sale el cuento de las chapoleras, aquellas muchachas que llevan un canasto a donde van echando el grano. Pero esos canastos, pues según la viveza del administrador, en algunas partes tenía un peso de arroba y media, de arroba y cuarto. Finalmente se pusieron de acuerdo en que fuera una arroba, pero para llegar a esa arroba, pues hubo muertos en la zona cafetera, ¿no? Eso no fue un proceso fácil y hacia 1910, 1911, hubo algo que se llamó la Guerra de los Canastos, que fue la que dio equilibrio a ese peso. Apellido Basurto, sí señor. Me equivoqué cuando dije el nombre. Y cuando hicimos la visita, la señora me comentó que los Basurtos son apellido costeño y tienen que ver con Cartagena y en ellos está la relación también que en Cartagena está el mercado de Basurto. Sí, Y son de señora, esa línea y de esa descendencia. Vea pues dónde sí, me vengo a encontrar yo orígenes costeños, ¿verdad? sí, señora. A ver, esa relación ha sido tan interesante que, por ejemplo, Rafael Núñez tuvo alguna relación con esta familia, ¿no? Sí, Precisamente por ser cartagenero, ¿no? sí. Don Álvaro, miren, acá le comparto una foto. Esta foto, precisamente no, cuando la tomé, nos estaban explicando del interés de esta familia por hacer un proceso de mantenimiento y de conservación del beneficio. Fíjense que están en ese proceso y aquí vemos la madera por la cual cambian los listones que están dañados o el piso que corresponda, las bases que corresponda, para ver si le permiten en un proceso de conservación algo empírico, pues darle más vida más durabilidad al beneficio. A ver, estas edificaciones son de varios pisos, todo Sí, hecho en base a madera y obviamente en ese lapso de tiempo que ha pasado, que son más de 100 años, pues la madera termina deteriorándose, pero ellos muy diligentes han tratado de hacerlo con sus propios recursos. Pienso que la misma Federación de Cafeteros pues tiene obligación con sitios como este, porque es que este es el origen de la industria. Es de aquí que parte la exportación de café, ¿cierto? Podríamos decir que son 137 años produciendo café. Y mira dónde se origina, lo que están viendo es el sitio de origen de la caficultura colombiana. qué interesante. Y aquí vuelvo y repito, las personas que se conectan y que nos verán en diferido. Es una experiencia ir a estos sitios y poder evidenciar lo que dice don Álvaro, nuestro invitado de la noche de hoy, y es que aquí comenzó efectivamente la producción y el tratamiento del café. Aquí fue donde comenzó el proceso de industrialización de esa bebida que como lo dice nuestra promo, sirve para invitar amigos, agasajar a un amigo, cerrar un negocio, pasar novedades, pasar alegrías, grandes conversaciones y en fin, para todo usamos un café. Entonces, fíjense, aquí es el origen a nivel de la historia de Colombia y del café. Aquí es donde está cómo nace el tratamiento de ese fruto. Vamos a seguir viendo las fotos.
Aquí, ¿cómo se llaman estas máquinas, don Álvaro? A ver, bueno, esas son las descerezadoras. Llega el fruto, lo meten en esas tolvas y esa máquina se encarga de pelarlo y lo lanza a unas canales donde va a sufrir el proceso de fermentación por 8 horas, ¿no? Y luego viene el lavado y posteriormente el secado, porque los edificios, los pisos altos eran para secar el café. Entonces, precisamente esa humedad, pues deterioró algunas maderas que son las que esta familia está tratando de cambiar. Don Álvaro, nos hacen una pregunta. Dicen, ¿hay alguna ruta turística en este sector para visitar y conocer más del cultivo, recolección y de la historia del café en la zona? Sí, sí la hay. Aquí hay varias personas que pueden hacerle esa ruta. Incluso si gustan, yo puedo ser el guía en el momento que lo estime conveniente. Claro que sí, ahí tenemos el contacto y ahora cuando vayamos terminando vamos a compartir el correo de don Álvaro por si acaso lo quieren contactar, él mismo hace el recorrido y hace todo el proceso de la logística junto con una empresa que tiene, un emprendimiento que tiene Óscar Arciniegas que se llama Vive Tours. Entonces vamos a continuar. Acá siguen los saludos. Buenas noches a don Álvaro, Luis Acosta, buenas noches, Alexander Jiménez, buenas noches, Alexander Castro, buenas noches. A todos buenas noches y gracias por estar con nosotros, acompañándonos en este recorrido por la historia de... sí, gracias Luis Acosta, excelente emprendimiento. Vive Tours de Óscar Arciniegas y don Álvaro Agudelo, nuestro invitado de la noche de hoy. Vamos a continuar con las fotos y así vamos cerrando. Liberia, este es parte del beneficio. Miren esta máquina también. Algo que me sorprendiera el tamaño de las Pues poleas, a don ver, Álvaro. Don Álvaro. Don Álvaro. a ver, estas Algo que me edificaciones pues sorprendía era el tamaño de las son poleas. obsoletas, ¿no? Ya esto ¿Sí? perdió vigencia, pero es muy importante la labor que digo que es muy importante y hay que estimular la labor que está haciendo doña Yolanda Basurto por conservar esto, porque lo que está conservando son nuestros orígenes, es la base de la economía colombiana, ¿no? Por eso uno extraña. Parece que está fallando la señal en Biotá. Vamos a ver. Sí. Mientras que don Álvaro regula su... Mientras que don Álvaro regula su señal, les voy a seguir compartiendo fotos del el beneficio de la Hacienda Liberia. Este es un lado. Esta es la parte lateral. Aquí pues parte de la evidencia de la visita. Estoy yo. Estaba observando esto que está acá. Si lo alcanzan a ver, hace parte de lo que era la planta que generaba la energía para que se moviera todo el sistema de poleas, motores y podían impulsar así todas las máquinas del beneficio.
Vamos a ver qué le pasó a don Álvaro. Entonces acá tenemos la familia Basurto. La señora es la persona Yolanda, que es quien tiene el apellido Basurto, que es de la familia que viene heredando esta hacienda. Liberia, el señor es el esposo y aquí vemos a don Álvaro en la visita que hicimos. Vamos a ver cómo van. Esas máquinas pertenecen, vamos a ver acá. Se le fue la señal, sí, se le fue la señal. Ya me habían dicho que en Biotá está con muchas lluvias y la señal se debilita. Sin embargo, ya me están diciendo que están intentando conectarse y acá no los veo, pero me dicen que ya se están conectando. Acá hay una pregunta, veamos si la puedo contestar. ¿Estas máquinas permanecen en la hacienda o existe algún proyecto de museo en la zona para recolectarlas que están en diferentes haciendas de la región? Bueno, Alexandra, yo creo que esa pregunta es bien interesante y te puedo contestar al respecto. Esas máquinas están en cada una de las haciendas. Esta hacienda en particular, Liberia, produce, a través de sus máquinas, produce café y hace todo el proceso. No en las mismas cantidades, pero sí en una cantidad significativa para tener un ingreso a nivel familiar que les ayude a mantener tanto la hacienda a casa como el beneficio. ¿Hay proyectos en esta zona para museos? Sí, tenemos un proyecto. Y la idea no es mover las máquinas, la idea es articular lo que es el museo con la parte turística y cultural, de tal forma que cada una de las haciendas sea parte de un recorrido histórico, educativo y sobre todo una experiencia enriquecedora para la apropiación de lo que es la historia y la cultura cafetera en Cundinamarca. Acá está precisamente, ya se lograron conectar, gracias Oscar, que estás allí dándole el apoyo a don Álvaro. Y don Álvaro, precisamente acá estaba contestando una pregunta y es, estas máquinas que mostré en las imágenes, me preguntan si pertenecen a la hacienda o existe algún proyecto de museo en la zona para recolectar las que estén en diferentes haciendas de la región. Dentro de la respuesta que le di fue que las máquinas pertenecen a cada hacienda. En las haciendas, como por ejemplo la de Liberia, producen y las máquinas funcionan y producen una cantidad muy pequeña, pero producen café para el mantenimiento mínimo de la hacienda. Y lo otro es que efectivamente tenemos un proyecto que estamos articulando con el turismo de las visitas que tienen una relación con las haciendas cafeteras. La verdad no es recomendable que este tipo de máquina salga de su nicho. ¿Por qué? Porque pierde una carga histórica y una carga a nivel de memoria, porque es que el contexto es el que hace todo la temática, el apoyo al discurso que se quiere mostrar. No sé, don Álvaro, ¿qué quiere contestar adicional a esta pregunta? A ver, ahí vimos una partecita nomás, porque realmente estas haciendas tenían no solamente en las máquinas estas diésel, sino también funcionaban con energía hidráulica y hasta con vapor.
Entonces, los campesinos en algunos sitios llamaban dizque el motor de leña a la caldera que movía todas esas poleas, y existen. Y, y después la importancia de que el Estado se preocupe para que estos señores conserven esas maquinarias, ¿no? Son piezas valiosísimas, todas, ¿no? Algunas de origen inglés, otras de origen norteamericano, pero la mayor parte de ellas está funcionando. Acá tenemos otra pregunta. Dice, ¿será un corredor turístico e histórico? ¿Para cuándo está, la proyección? En eso estamos, Luisa. Estamos trabajando en un proceso en que hay mucho apoyo que debemos buscar, patrocinadores, los interesados. Aquí va un componente privado, un componente público, porque estamos haciendo un modelo completo que no deje por fuera ni las mujeres cabezas de familia, ni las haciendas cafeteras, ni la intencionalidad turística, ni la intencionalidad cultural, y sobre todo eso hay que articularlo con lo que son los conceptos de patrimonio, memoria e historia. ¿Por qué? Porque si recordamos la historia de Biotá, Biotá fue uno de los municipios más golpeados por la guerra interna que vivió por más de 50 años Colombia. Entonces allí metemos el componente de memoria, la historia, así como nos las está contando don Álvaro, y el patrimonio, porque es un haber que tenemos que conservar, y aquí, nomás en las fotos, estamos viendo la evidencia de ese patrimonio. ¿Qué le adicionaría esa pregunta? Bueno, que Señor. todo está ligado. A ver, le agregaría que todos esos aspectos de luchas sindicales, de producción de café, de reforma agraria, todo está ligado a la historia cafetera. Lo uno es consecuencia de lo otro. Aquí no hay nada suelto. Todo hace parte del mismo contexto. Entonces, una visita a Biotá, pues no solamente va a conocer esa historia cafetera bellísima, sino también va a conocer los cambios sociales que se dieron en Colombia. Don Álvaro, pero esa era una hacienda, la primera que comenzamos a tratar en el programa de hoy. Vamos a hablar de otra hacienda. Que allí fue cuando yo lo interrumpí, le dije, venga, vamos a hablar de Liberia, entonces vamos a apoyarnos en unas fotos. Entonces usted comenzó por esa hacienda. Y la idea era, o es, la primera hacienda donde llegó café, donde se cultivó café y se procesó café. ¿Cuál de todas las otras haciendas sigue en su escala de importancia? Bueno, sigue en la escala de importancia Ceilán, porque en Ceilán estuvo de administrador el general Rafael Uribe Uribe en 1890 más o menos, y acuérdense que es Uribe quien hace la guerra de los 1000 días, ¿no? O uno de los protagonistas de la guerra de los 1000 días. Entonces, es más, Uribe en sus cartas, cuando estuvo preso, habla de que sueña con volver a Ceilán, ¿no? Y por fortuna el actual dueño de Ceilán, el doctor Pedro Pablo, ha tratado de conservar la casa como en los días de Rafael Uribe. Eso es un sueño, es una de las más bellas muestras arquitectónicas de Colombia en concepto de decanos de arquitectura de algunas universidades. Es una casa preciosa de unos 80 metros de larga, 2 pisos, con unos colores espectaculares, la vegetación mejor, en fin, es algo que no conocerlo casi que es una falla con la historia.
Sí, Ceilán es tan hermoso en su ambiente que merece un programa aparte. Por eso los invito a que nos sigan en nuestras redes y vean parte de las fotografías que hemos compartido de Ceilán. Pero hoy, acá, no vamos a hablar de Ceilán por lo que les digo. Esa solita merece un programa aparte, en donde esperamos contar con Pedro Pablo Martínez, su propietario, aquí en este programa. Bueno, pero ¿cuál le sigue en orden de importancia, don Álvaro? Bueno, de las que hay una que tiene bastante maquinaria, está bien completa, es California. Era un predio pequeño si se compara con las haciendas grandes. La otra sería Florencia. Florencia también es un predio sumamente importante. Y está la Magdalena, que fue de los antepasados de José Gabriel Ortiz, el de yo José Gabriel, que Sí, todavía se conserva, pero que merece urgentemente una mano. Entonces, esa es otra bella hacienda. váyanos hablando. Tengo un problema técnico acá. Mientras que lo solucionen, por favor, váyanos contando sobre la hacienda La Magdalena. Me voy un segundo y ya regreso. Bueno, ¿Me la escucha? hacienda La Bueno, Magdalena queda en la vía Biotá-Mesitas, antes de pasar el río Calandaime en Golconda. Se suben más o menos unos 7 kilómetros, 6 kilómetros, y se encuentra esta hacienda, pues que merece una ayuda porque sucedieron muchísimas cosas. En ese predio nació la SAC, la Sociedad de Agricultores de Colombia. Su primer propietario, el señor Ortiz Williamson, fue ministro de Agricultura. Entiendo que fue el primer ministro de Agricultura. Eh, José Gabriel, pues es todo un cachacazo de esa familia que él nos muestra la importancia económica de ese sitio. Hay que recordar esto. Estas haciendas cafeteras fueron tan importantes que en un momento determinado eh, los liberales eran, los llamaban los industriales y a los conservadores le decían los terratenientes, porque estos predios, pese a que eran grandes, pues no eran nada comparado con esas haciendas ganaderas, ¿no? La hacienda ganadera podía ser de 100.000, 200.000 hectáreas, mientras que un predio de estos, el más grande, Florencia, pues apenas tuvo 8.900. Total que eran predios pequeños comparados con las grandes haciendas ganaderas. Pero la productividad de una hacienda cafetera, pues una hacienda ganadera en ningún momento se le puede comparar. Al fondo están viendo lo que era la casa de habitación de la familia. sí. Todavía se conservan parte de los jardines. Alcanzamos a ver esos muros hechos en piedra labrada. Hay que estar cerca para mirarla, para dimensionar ese trabajo que se hizo, el corte piedra a piedra, la misma belleza del sitio. En fin, es todo un sueño. Totalmente. Lo ha Eh, definido perfecto usted. bueno, y para nosotros, los biotonos, pues esto es parte de nuestra identidad, ¿no? Estas haciendas son tan importantes para nosotros como lo es para los dueños. Nosotros tenemos que conservar esto porque aquí están todos nuestros ancestros. ¿Cómo es Pues el eso, gentilicio, don Álvaro? ¿Me repite el gentilicio de los nacidos en Biotá? biotunos, aunque alguno diría que biotanos si se sigue en la misma dirección de los bogotanos, pero aquí nos dicen es biotunos.
Biotunos. ¿Qué Bueno, estamos otros no viendo tienen, acá, don Álvaro? otros no tienen. ¿Cómo? Aquí ¿Otros no estamos tienen viendo cómo? el beneficiario, estamos viendo el beneficiario de la Hacienda La Magdalena. Más o menos lo que Tengo vimos una en Liberia. pregunta. ¿Sí? Sí, señora. Tengo Estamos una viendo, pregunta. más o menos lo mismo que... Sí, señora. En la hacienda Liberia vimos la casa, la parte residencial y le continúa el beneficio, el edificio del beneficiario. Acá, en la hacienda California y en la hacienda Ceilán, todas el beneficiario estaba más alejado de la casa o de la parte de la residencia de los propietarios. ¿A qué se deberá eso? A ver, le decía al principio que Liberia es el inicio de la tecnología, ¿no? Esto ya es un poco posterior, pero es el mismo avance de la tecnología. En la primera se hizo todo en un solo bloque, pero aquí ya se separó la parte industrial de la parte de habitación, ¿no? Y en haciendas como Ceilán, pues también se dio el mismo caso, ¿no? Florencia también tuvo lo mismo. Pero Hacienda que respetara tenía que tener un beneficio más o menos de la misma dimensión del que estamos viendo. Listo, sigamos con nuestras fotos de la hacienda La Magdalena. Aquí tenemos a la propietaria, una señora encantadora, ¿no? Qué energía tan bonita y qué hospitalidad. Sí, doña Cecilia es una señora muy querida, ha hecho muchísimo esfuerzo por conservarla, pero es que sostener estos predios, estamos hablando de fortuna, estamos hablando de instalaciones de 8 o 10 mil metros bajo techo, eso vale una fortuna e improductivo. Sí, Es necesario que alguien meta la mano si queremos conservar todo esto. acá hay una foto. Tuve la posibilidad de ingresar a uno de los servicios y miren esta belleza. Original más o menos de qué año, don Álvaro. Más o menos 1910, 1920, ¿no? A ver, 1910, 1920, qué maravilla. aquí estamos hablando, en este sitio se hicieron las primeras investigaciones técnicas sobre café. Acá estuvo la Universidad de Neuchâtel, Suiza, en 1910 y estuvo la Casa Cherin haciendo estudios de flora y fauna en estos sitios, ¿no? Lo que hay en historia es impresionante y no lo conoce Colombia, ¿no? Sí, esto hay que rescatarlo, definitivamente hay que rescatarlo. Continuamos acá con más fotos de la hacienda. Miren el beneficiadero por dentro, una madera exquisita. Y hay una foto y hay un espacio que nos encantó. Voy a continuar porque creo que viene, miren esa puerta tan hermosa. Pero esto es lo que más me encantó. Esto es hermoso, hermoso, hermoso. Y justo la noche antes, ¿se acuerda que estábamos hablando con la señora Cecilia? Justo la noche antes, yo me había repetido por enésima vez una película que se llama Lo que el viento se llevó. Y resulta de que cuando uno ingresa a las primeras escenas de Lo que el viento se llevó, encuentra la hacienda O'Hara, Tara, que se llama, con una escalera gigante e inmensa. Aquí tenemos la réplica en pequeño. Y doña Cecilia también coincidimos en eso precisamente. Qué escalera tan hermosa. Y Sí, hay una historia, don Álvaro, cuéntenoslas, que es que a la a ver, hacienda se ingresaba por acá, ¿no era? sí, a ver, era la época en que todo se hacía
por caminos de herradura. Entonces se llegaba a este sitio, a mano izquierda estaba el almacén, allí llegaban los señores comerciantes de Biotá, llevaban unos baúles grandes que llamaban petacas, entonces iban con toda la mercancía y en este sitio pues armaban sus ventas que eran pagadas con monedas de la hacienda. Cada hacienda de estas tenía su moneda y entonces el comerciante la recibía y posteriormente el dueño de la hacienda se la convertía en pesos. Es de Qué las experiencias bellezas. tan bonitas. Ese comentario, ahorita si nos alcanza el tiempo, les comparto una foto de las monedas que tomé de la Hacienda California. Y también si nos alcanza el tiempo, una que otra foto de que Juan Felipe Salazar nos dice fotografía de esa hacienda, sí, unas que otras de Ceilán. Don Álvaro, miren, acá nos comentan, ojalá esta proyección llegue a las estancias y que den la importancia y los recursos para sacarlos adelante. Qué belleza. Muchas gracias, Luisa. Luisa acá también comenta algo, dice, don Álvaro, qué memoria histórica tan enriquecedora. Lo felicitan por esa memoria prodigiosa que usted tiene, don Álvaro. Gracias, gracias. Acá hay otro comentario de Luis Mauricio Rivera Aguilar. La estructura de la Hacienda Magdalena es muy hermosa. Lástima que se vienen perdiendo estas estructuras. Sí, precisamente, don Luis, eso es uno de los propósitos que se pretenden con Museos Más y toda la plataforma que nos está apoyando, y es visibilizar este tipo de patrimonios que están en riesgo para que las instancias, ya sean gubernamentales, privadas o a otros organismos del orden público, pues nos apoyen a que la memoria de este tipo industrial no se pierda. Yo estoy dispuesta a ayudar y apoyar. Entonces, pues, es mucho trabajo, pero se puede hacer. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Luisa. Y aquí vamos a ver qué más tenemos. A ver, aquí está doña Cecilia y nuestro Óscar Arciniegas. Están posando al lado de un taladro que data más o menos también de más de 70 años, don Álvaro. Sí, yo le diría que un poquito más. Sí. Yo le diría que los 100. Es un taladro de árbol, una joya, todavía en uso, está perfecto y es pues una pieza de colección. Totalmente. Mírenlo aquí, un acercamiento, mírenlo empotrado a muro. Divino, divino, divino. Otra imagen, otro ángulo. Aquí está una escena de lo que queda. Esta es una madera y es un beneficio que se ha afectado mucho por la humedad de la zona. Por dentro es un riesgo caminarlo. Nosotros lo caminamos con doña Cecilia por los espacios menos riesgosos, pero la madera está bien, bien afectada. Los muros, como se ven, tienen una condición de deterioro bien particular, bien interesante. Se les nota el hongo y pues hay mucho que hacerle a este edificio. Sin embargo, es hermoso. Ir y ver y conocer es increíble. ¿Qué más le quiere decir a...? ¿Sí? Cuéntenos. Lo interesante del sitio es que todavía es rescatable. Parte de los pisos sí están deteriorados, pero son rescatables y anotan altísimos costos. Son rescatables y utilizables en algunas labores. Entonces, parte de... Acá nuestra evidencia de la visita.
Y bueno, esta casa, aquí tienen una panorámica también de la casa, una selfie que nos sacamos allí. La estructura de la casa es bien particular. Ya vimos parte de uno de los servicios. Es muy conservada la casa en la medida de lo posible que lo ha hecho doña Cecilia y su familia. Las habitaciones son gigantes, la distribución de las mismas. Y veamos acá, bueno, ya estos son un material que tengo allí de resguardo por si acaso se nos iba la señal. No tuvimos oportunidad de compartirlo, pero como les digo, este es el primer programa de una serie aproximadamente de 3 programas que vamos a hacer con don Álvaro Agudelo, experto, aficionado, pasionario de la cultura de los panches, pasionario de esa historia del café, pasionario de la historia de Biotá, y con él vamos a seguir hablando de estos temas. Don Álvaro, nos quedan 2 minutos. Quiero agradecerle su asistencia, su tiempo, y le cedo la palabra para que se despida de nuestro público. Bueno, muchas gracias a todos los que nos vieron. Espero que en el próximo programa lo pueda hacer mejor, porque de verdad Biotá tiene muchísimo que contar. Esto es la historia viva del país. Son muchos factores que se han dado precisamente a raíz de la producción cafetera, pero y desde antes, ¿no? Esta es una zona agrícola desde tiempos precolombinos. Pues, espero poder mostrarles todo eso a lo largo de este espacio. Gracias. Voy a compartir algo que dije, pero esto más publicidad para uno de nuestros apoyos hoy. Esta fue la mesa que me recibió la última vez que fui a Biotá, la hacienda Ceilán. Es una mesa y es una experiencia gustativa, olfativa, exquisita que prepara Vive Tours a través de Oscar Arciniega. Aquí está la publicidad del café, que precisamente hoy me estaba tomando ese café. Es un café que no es invasivo, es un café muy aromático, es delicioso. Entonces, los invito. Y parte de la experiencia, para cerrar, pues café, pero quiero que vean una foto muy sencillita de lo que es se demora en cargar la imagen, pero acabamos. Este es el café con aroma de Biotá. Miren esa prensa francesa. Ese café es delicioso, pero aquí viene, está alejada la foto, pero allí les dejo la curiosidad de cómo se ve Hacienda Ceilán con su casa hermosa de 2 plantas, y es un ambiente súper agradable. Así que hay que ir. Les dejo la inquietud y sobre todo les hago la invitación nuevamente a nuestros programas sobre las haciendas cafeteras de Biotá y sobre la cultura de los panches que haremos con nuestro compañero y amigo Álvaro Agudelo. De todos, buenas noches, descansen y recuerden cuidarse porque tenemos muchas otras cosas que aprender a través de Museos Más. Nos vemos hasta el próximo miércoles. Gracias.